3 meses después de que mi esposa desapareció, la vi en un bar. Reía, con la cabeza apoyada en el hombro de su propio hermano, planeando cómo usarían el dinero de mi seguro de vida. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El olor era una mezcla agria de cerveza derramada, desinfectante barato con aroma a pino y la soledad colectiva de 100 extraños. Llevaba 93 días respirando variaciones de ese mismo aroma en cada bar anónimo, cada refugio de montaña con olor a leña húmeda, cada miserable motel de carretera que apestaba a desesperanza. Pero este lugar, un antro sin nombre en el corazón de Toluca, se sentía diferente. Más denso. Más pesado. Como si el aire mismo estuviera cargado de estática, consciente de que mi infierno personal estaba a punto de encontrar su epicentro aquí. Entre las mesas pegajosas y las luces de neón que parpadeaban como un corazón moribundo. Mi barba, crecida y salvaje, era un nido de picores y pensamientos oscuros. La ropa que llevaba puesta, la misma desde hacía 3 días, olía a desesperación, a sudor frío y al humo rancio de incontables cigarrillos. Había perdido 15 kilos, mi cuerpo consumiéndose a la par que mi esperanza. Mis ojos, hundidos en cuencas amoratadas, ya no sabían llorar, habían olvidado cómo. Ahora solo sabían buscar, escanear cada rostro en una multitud, cada sombra en un callejón. Buscar a Ximena. Mi Ximena. La mujer que era mi mundo entero. No había llegado aquí por casualidad. La casualidad era un lujo que ya no existía en mi vida. Un mensaje vago, casi críptico, de un antiguo contacto de la universidad me había arrastrado hasta esta ciudad. Damián, lamento molestarte. Sé por lo que estás pasando. Anoche, en Toluca, creo que vi a alguien idéntica a Ximena cerca del centro. Quizás estoy loco, quizás era el alcohol, pero tenías que saberlo. Fue una chispa minúscula en una oscuridad absoluta, y me aferré a ella como un hombre que se ahoga se aferra a una astilla. Llevaba 4 días peinando esta ciudad hostil, mostrando su foto a extraños indiferentes que apartaban la mirada, durmiendo en los asientos reclinados de mi camioneta, alimentándome de café amargo y una esperanza que se había vuelto cada vez más tóxica, un veneno que me mantenía vivo y me mataba al mismo tiempo. Me senté en la barra, en el taburete más alejado de la puerta. El cuero sintético estaba roto y se me clavaba en la espalda. Un vaso de agua, le dije al barman, mi voz era un graznido áspero. Él me miró con una mezcla de lástima y desdén, probablemente pensando que era un vagabundo más, un borracho sin un peso. Y entonces, a través del murmullo de las conversaciones, el estruendo de un partido de fútbol en la televisión y el tintineo de los vasos, la escuché. Una risa. No era una risa cualquiera. Era la suya. Una melodía cristalina, una cascada de notas perfectas que yo podría reconocer en medio de un huracán, en el silencio de la tumba. Mi corazón no se detuvo, se hizo añicos. Y luego, los fragmentos comenzaron a martillar contra mis costillas con una violencia que me robó el aliento, que me dejó sin aire. Giré la cabeza, un movimiento lento y tortuoso, como si mis vértebras estuvieran oxidadas, como si un movimiento brusco pudiera romper el espejismo y devolverme a mi pesadilla solitaria. Y allí estaba. En una mesa al fondo, en un reservado iluminado por una luz de neón que teñía su cabello de un rojo artificial y pecaminoso, estaba Ximena. Viva. Radiante. Palpable. Llevaba un vestido negro ajustado que yo nunca le había visto, uno que se ceñía a su cuerpo de una forma que gritaba libertad y desafío. Su piel estaba bronceada, dorada por un sol que no era el de las montañas. Sus ojos brillaban, no con el miedo de una persona perdida, sino con una alegría vibrante, afilada y cruel. No estaba sola. A su lado, con un brazo posesivo sobre el respaldo de su silla, estaba Bruno, su hermano. Mi cuñado.
El hombre que había llorado en mi hombro hacía apenas 2 semanas, sus sollozos sacudiendo su cuerpo mientras me decía que tenía que ser fuerte, que Ximena no querría verme así, destrozado. Ella rió de nuevo, echando la cabeza hacia atrás en un gesto de abandono total, y luego la apoyó suavemente en el hombro de Bruno. No era un gesto fraternal. Era íntimo, cómplice. Un gesto que me apuñaló, me retorció el cuchillo y luego lo sacó para volver a apuñalarme directamente en el alma. El mundo a mi alrededor se desvaneció. El ruido del bar se convirtió en un zumbido blanco y ensordecedor. Solo existían ellos dos, encerrados en su burbuja de traición. Me deslicé fuera del taburete, mis piernas temblaban, moviéndome como un fantasma hacia una columna oscura en la esquina, un punto ciego. Mis manos temblaban tanto que el teléfono casi se me cae. Abrí la cámara, hice zoom torpemente, y pulsé el botón de grabar. El pequeño punto rojo parpadeante en la pantalla era mi único ancla a una realidad que se desmoronaba. Sus voces llegaron a mí, fragmentadas al principio por el ruido, luego terriblemente, insoportablemente claras. Unas semanas más y estaremos en Cancún, hermanita, decía Bruno, su voz untuosa como el aceite, la voz de un vendedor de serpientes. Relájate. El plan va perfecto. El dinero estará en la cuenta antes de que te des cuenta. ¿Estás seguro de que Damián no sospecha nada?, preguntó ella, y el simple sonido de mi nombre en sus labios, pronunciado con tanta displicencia, me provocó una náusea helada que me subió por la garganta. ¿Sospechar? Por favor, se burló Bruno, tomando un sorbo de su bebida. Ese idiota debe seguir buscándote en la nieve, llorando como un niño perdido. Está demasiado ocupado siendo el mártir, el esposo devoto, para pensar con claridad. Es su debilidad. Siempre lo ha sido. Ximena sonrió, una sonrisa que no solo me partió en dos, sino que pulverizó los pedazos. Pobre Damián. Siempre tan predecible. Tan, bueno. La palabra bueno salió de su boca como si fuera un insulto. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, un abismo negro y sin fondo. Cada palabra era un clavo más, martillado con precisión en el ataúd de la vida que creía tener. Mi esposa, a quien había buscado entre cadáveres anónimos en la morgue de un pueblo helado, estaba aquí, planeando unas vacaciones en la playa con el dinero de mi seguro de vida. Burlándose de mi dolor con el hombre que se suponía que era mi familia. El hombre que me había convencido de firmar su sentencia de muerte financiera. El infierno no era una montaña nevada cubierta de hielo y silencio. El infierno era este bar. Y yo acababa de entrar por sus puertas. El video seguía grabando, un ojo digital impasible que capturaba su traición en píxeles fríos, pero mi mente había huido. Huyó del bar, de Toluca, de la insoportable realidad, y se refugió en el único lugar donde podía intentar encontrar una respuesta, aunque supiera que la respuesta me destruiría, el pasado. Mi cabeza se convirtió en un museo, una exhibición macabra y detallada de todas las pistas que había ignorado, de todas las banderas rojas que, ciego de amor, había insistido en pintar de blanco. La primera sala de mi museo era la más dolorosa, la que rara vez abría a nadie, mi propia historia. El motor de mi vida no era la ambición, era el pánico. Un pánico sordo y constante que se había instalado en mi estómago desde niño. Recuerdo el sabor metálico del hambre, un sabor que se te pega al fondo de la garganta y no se va con nada. Recuerdo el frío húmedo que se colaba por las grietas de las paredes de lámina de nuestra casa en las afueras de Puebla, un frío que se te metía en los huesos. Recuerdo la vergüenza abrasadora de ir a la escuela con los zapatos rotos de mi hermano mayor, con plantillas de cartón para tapar los agujeros que dejaban entrar el agua sucia de los charcos. Mi padre trabajaba hasta el agotamiento físico por un sueldo que nunca era suficiente, y el miedo a que la despensa se vaciara era el aire que respirábamos. Por eso trabajaba 16, a veces 18 horas al día. Mi empresa de construcción no era un negocio para mí, era una fortaleza. Cada ladrillo que ponía, cada contrato que firmaba, era una piedra más en el muro que construía entre mi familia y el fantasma de la carencia. Quería que Ximena, que nuestros futuros hijos, nunca sintieran ese frío, nunca probaran esa hambre.
Quería darles un castillo, y estaba tan obsesionado construyendo los muros que no me di cuenta de que el enemigo ya vivía dentro, disfrutando de la calefacción. La siguiente exhibición era nuestra boda. Un evento fastuoso en una hacienda histórica, algo que costó el equivalente a mis ganancias de 2 años. Lo pagué todo, hasta el último centavo, feliz de hacerlo. Recuerdo a mi suegro, Hernán, de pie, con su traje de lino caro y su aire de superioridad innata, dando el brindis. Hoy, dijo, levantando su copa de champán, celebramos el triunfo del amor sobre todas las barreras. Nuestra Ximena, nuestra joya, ha elegido seguir su corazón, demostrando que el linaje no es tan importante como la nobleza del espíritu. Confiamos en que Damián, un hombre hecho a sí mismo, sabrá valorar el tesoro que se le ha concedido. No dijo bienvenido a la familia. Dijo te hemos concedido un tesoro. Como si yo fuera un plebeyo al que le hubieran otorgado un favor real, el derecho a pulir la plata de la familia. Mi suegra, Elvira, me abrazó después. Su cuerpo era rígido, sus brazos se sentían como témpanos de hielo, y su sonrisa nunca, ni por un segundo, llegó a sus ojos. Esos ojos que siempre me analizaban, me medían, como si fuera una mancha de grasa en su alfombra persa. Para ellos, yo nunca fui un yerno. Fui una solución financiera, un cheque en blanco con piernas. Luego estaba la pieza central del museo, la más elaborada, Bruno. Siempre carismático, siempre con una sonrisa fácil y una mano extendida. No para saludar, sino para pedir. Lo recuerdo perfectamente, hace un año, en mi oficina. Yo estaba eufórico, acababa de cerrar el contrato más grande de la historia de mi empresa, un proyecto que nos aseguraba el futuro por 5 años. Entró sin llamar, como siempre, oliendo a una loción cara que probablemente yo había pagado. Campeón, exclamó, dándome una palmada en la espalda que casi me desequilibra. Siempre trabajando. Deberías relajarte más, cuñado. El dinero es solo papel. Este papel paga la hipoteca de la casa de tu hermana, Bruno. ¿Y tus deudas de juego?, le respondí, el cansancio en mi voz más pesado que el enojo. Se rió, una risa encantadora que no mostraba ni un ápice de vergüenza. Detalles, detalles. Oye, hablando de eso, necesito un favorcito. 100,000 pesos. Es para una inversión, una oportunidad de oro, te lo juro. Lo recupero en una semana y te lo devuelvo con intereses. Sabía que era mentira. Sabía que ese dinero iría directo a alguna casa de apuestas clandestina o a pagarle a algún acreedor impaciente. Pero en mi mente vi la sombra de Ximena, la inevitable decepción en su cara, la discusión que tendríamos esa noche si le decía que no a su pobre hermanito que solo necesita un empujón. Así que firmé el cheque. Y otro. Y otro. Bruno no era solo su hermano, era su cómplice en desangrarme lentamente, con una sonrisa y una palmada en la espalda. Añadí una nueva pieza a la exhibición, un recuerdo que ahora brillaba con una luz siniestra. Hacía un año, para nuestro aniversario, le regalé a Ximena el coche que siempre había querido, un convertible de lujo, importado, carísimo. Lo estacioné frente a la casa con un lazo rojo gigante. Su reacción fue tibia. Oh, Damián, es mucho, dijo, con una sonrisa forzada. Gracias. No había emoción, no había la alegría que yo esperaba. Más tarde, escuché a Bruno decirle en la cocina, un poco ostentoso, ¿no crees? Típico de él. Intenta comprar el buen gusto. Y Ximena no lo defendió. Solo se rió en voz baja. Y finalmente, la última sala de la exhibición, la más escalofriante, porque ahora entendía su verdadero y macabro propósito. Estábamos en la sala de nuestra casa, hace 6 meses. Bruno había venido a cenar, como tantas otras noches. La conversación era ligera hasta que él la desvió con la habilidad de un cirujano. Damián, hemos estado hablando, dijo Bruno, adoptando un tono falsamente solemne, mientras Ximena asentía a su lado como una marioneta. ¿Y nos preocupas? ¿Preocuparlos? ¿Por qué?, pregunté, genuinamente confundido. Trabajas demasiado. El estrés, los viajes constantes. Eres el pilar de esta familia.
Si algo te pasara, dejó la frase en el aire, cargada de un dramatismo ensayado. Ximena tomó mi mano. Sus dedos estaban fríos, como los de su madre. Cariño, es solo por si acaso. Un seguro de vida. Uno bueno. ¿Para qué sí? Bueno, para que yo esté protegida. Para que no me quede sola y desamparada. Estás protegida, Ximena. La casa está a tu nombre, tienes acceso a todas las cuentas, las inversiones, empecé a decir, la lógica de un constructor. No es lo mismo, Damián, me interrumpió Bruno, su voz era seda y veneno. Una póliza es, seguridad de verdad. Es un acto de amor definitivo. Piensa en ello como el último ladrillo de tu fortaleza. El que protege a tu reina, incluso si el rey ya no está. La palabra fortaleza me golpeó como un mazo. Usó mi propia metáfora, mi miedo más profundo, en mi contra. Me sentí pequeño, egoísta, avergonzado por mi reticencia. ¿Cómo podía ser tan mezquino? Estaba construyendo todo esto para ella, y le negaba la máxima protección, el acto de amor definitivo. Está bien, dije, la palabra saliendo como un suspiro de derrota. Lo haré. Al día siguiente, un agente de seguros recomendado por Bruno, un hombre con una sonrisa demasiado blanca, vino a mi oficina. Firmé una póliza por 40 millones de pesos. Una cifra astronómica, sugerida por Bruno para estar a la altura de tu estatus, campeón. En ese momento, me sentí como el esposo más responsable y amoroso del mundo. Ahora, escondido en la penumbra de un bar en Toluca, viendo el video tembloroso en mi teléfono, me di cuenta de la verdad con una claridad que quemaba. No firmé un seguro de vida. Firmé mi propia sentencia de muerte simbólica. Y el beneficiario no era solo mi esposa. Era toda su maldita familia de parásitos. El museo de mi pasado no era una colección de recuerdos agridulces. Era la crónica meticulosa de un asesinato planeado a fuego lento. Y yo era la víctima que no solo había pagado por las balas, sino que les había ayudado a cargar el arma. El video en mi teléfono se detuvo. Memoria llena. Una ironía cruel. Mi cabeza, mi corazón, también estaban llenos, a reventar de una verdad insoportable. Me deslicé fuera del bar, moviéndome con el sigilo de un animal herido que sabe que el depredador está cerca. Nadie notó mi salida. Para el mundo, yo ya era invisible, un fantasma entre los vivos. La noche en Toluca era fría, pero no sentía nada. El shock había creado una coraza de hielo a mi alrededor, adormeciendo mis sentidos. Conduje sin rumbo durante horas, la camioneta vagando por las calles desiertas como un barco a la deriva. La grabación se repetía en la pantalla del coche, el sonido de sus risas llenando el silencio, una y otra vez, hasta que sus voces se convirtieron en la banda sonora de mi descenso a la locura. Cada palabra, cada gesto, se grababa a fuego en mi cerebro. Y mientras conducía, las imágenes de los últimos 3 meses se proyectaban sobre el parabrisas, superponiéndose a las luces de la ciudad como espectros. 93 días de un infierno que ahora entendía que había sido meticulosamente diseñado por las 2 personas en las que más confiaba en este mundo. Recordé la primera semana. La llamada de la policía de la estación de esquí en las primeras horas de la mañana. Señor Damián, lamentamos informarle, su esposa, la señora Ximena, no regresó con su grupo de una excursión. El pánico puro, un ácido que te quema el esófago y te disuelve por dentro. Dejé todo. Una reunión crucial, un proyecto a medio construir. Nada importaba. Volé a las montañas, con el corazón en la garganta, rezando para que fuera un error. Allí me encontré con Hernán y Elvira. Mi suegra se derrumbó en mis brazos en el vestíbulo del hotel, sus sollozos secos y teatrales, un sonido hueco que no contenía lágrimas. Te lo dije, Damián. Le dijimos que era peligroso, gritaba, no con el dolor de una madre, sino con la acusación de un fiscal. Bruno estaba allí, con los ojos convenientemente enrojecidos, actuando como el pilar de la familia, organizando, llamando, pero siempre con una distancia extraña. Como si estuviera viendo una película particularmente triste en lugar de vivir una tragedia familiar. Gasté una fortuna, vaciando nuestras cuentas de ahorro sin pensarlo 2 veces.
Contraté a los mejores equipos de rescate privados, exmilitares con tecnología de punta, helicópteros con sensores de calor, perros entrenados para encontrar cuerpos bajo metros de nieve. Me uní a ellos todos los días, contra el consejo de todos. Mi cara se quemó por el viento helado hasta pelarse, mis manos se agrietaron hasta sangrar dentro de los guantes. Gritaba su nombre hasta que mi voz era solo un graznido ronco, un sonido patético que se perdía en la inmensidad blanca y silenciosa. Cada eco que me devolvía la montaña era una burla. Hubo un día, en la segunda semana, que casi me rompe por completo. Uno de los perros había marcado una zona. El equipo cavó frenéticamente durante una hora. Encontraron un bulto de color. El corazón se me detuvo. Era una chaqueta de esquí roja, como la que llevaba Ximena. Me arrodillé en la nieve, preparándome para lo peor. Pero cuando terminaron de desenterrarlo, era el cuerpo de otra mujer, una turista que llevaba desaparecida desde el invierno anterior. Sentí una oleada de alivio tan intensa y abrumadora que inmediatamente me sentí culpable, un monstruo por alegrarme de la muerte de una extraña. ¿En qué me estaba convirtiendo? Cada noche, regresaba a la cabaña que habíamos alquilado, un lugar que se suponía que sería nuestro nido de amor y que ahora se sentía como una tumba. Y allí, en la soledad más absoluta, realizaba mi estúpido ritual. Llenaba un vaso con agua purificada, con 2 cubos de hielo, exactamente como a ella le gustaba, y lo colocaba en su mesita de noche. Era un acto de fe irracional, una negociación desesperada con un universo sordo. Si dejaba el agua, quizás ella volvería para beberla. Cada mañana, encontraba el vaso intacto, el agua helada, con una fina capa de condensación, y una parte de mi alma se congelaba con ella. Mis suegros se fueron después de 2 semanas. No podemos soportarlo más, Damián, dijo Elvira, secándose una lágrima invisible con un pañuelo de seda. Es demasiado doloroso. Tú eres joven, eres fuerte. Sigue buscando. Nosotros necesitamos llorar en casa, en nuestro espacio. Bruno se quedó unos días más, dándome palmadas en la espalda y diciéndome que admiraba mi determinación inquebrantable. Luego también se fue, alegando asuntos urgentes de negocios que no pueden esperar. Me dejaron solo. Completamente solo, en el escenario de su crimen, pagando por las entradas y la producción. Y mientras yo vivía esa pesadilla, mientras mi empresa se tambaleaba por mi ausencia y mi salud se desmoronaba, ellos estaban aquí. En Toluca. O en Cancún. O en el infierno. Riendo. Bebiendo. Gastando mi dinero. El dinero que yo ganaba para construir su fortaleza. Detuve la camioneta en un mirador desierto con vistas a la ciudad. Las luces parpadeaban abajo, un mar de vidas ajenas a la mía. Apoyé la frente en el volante frío y solté un grito. No fue un grito de dolor. Fue un grito de rabia pura, primordial, un sonido animal que rasgó el silencio de la noche. El tiempo de las lágrimas había terminado. El hombre que había buscado a su esposa en la nieve había muerto esa noche. En su lugar, nació algo más. Algo más frío, más duro. Algo que ya no sentía dolor, solo un propósito. Guardé el video en 3 nubes diferentes, bajo nombres falsos, y en un disco duro encriptado que escondí en la camioneta. Borré el original de mi teléfono. Limpié mis huellas. La búsqueda de Ximena había terminado. Ahora, comenzaba la cacería. El amanecer tiñó el cielo de un gris pálido y sucio, el color de mi nueva realidad. No había dormido. Había pasado la noche en el mirador, con el motor apagado, viendo cómo la ciudad pasaba de la oscuridad a la luz, mientras mi mundo hacía exactamente lo contrario. El grito me había vaciado, dejando un silencio resonante en mi interior. Dentro de mí no había una tormenta de furia. No había gritos ni ganas de romper cosas. Lo que sentía era mucho más aterrador, una calma absoluta, un silencio glacial. Era la calma que precede a un terremoto, la quietud del ojo de un huracán. El dolor había sido tan intenso, tan total, que había quemado todos mis otros sentimientos, dejando solo cenizas y una claridad afilada como el filo de un bisturí. Vi el video una última vez. No para torturarme, sino para estudiarlo.
como un general estudiando el mapa del campo de batalla. Memorizaba cada gesto, cada inflexión de sus voces, cada sonrisa cómplice. Y si se entera, preguntaba Ximena en un momento, un fugaz destello de preocupación en su rostro. Era la única grieta en su fachada de villana perfecta. Bruno le sirvió más vino, su sonrisa era depredadora, la de un lobo tranquilizando a un cordero. No se va a enterar. Para cuando alguien pudiera sospechar algo, ya estaremos en otro país, viviendo como reyes. Además, ¿quién le va a creer? Al pobre viudo enloquecido por el dolor. La gente lo verá como una negación, una fantasía. Nosotros controlamos la narrativa, hermanita. Siempre lo hemos hecho. Esa frase. Nosotros controlamos la narrativa. Fue entonces cuando lo entendí todo en su horrible totalidad. Esto no era solo por el dinero. Era por el poder. Por la humillación. Se trataba de demostrar que ellos, los de buena cuna, eran más listos, más astutos que yo, el nuevo rico, el albañil con suerte que había osado entrar en su círculo. Los 40 millones de pesos eran el premio, pero el verdadero trofeo era mi destrucción, mi aniquilación psicológica. Querían verme arrastrándome, roto. Y luego, la frase que selló su destino, la que se repetía en mi cabeza como un eco infernal. El investigador de seguros, Campos, se lo está tragando todo, se jactaba Bruno, hinchando el pecho, disfrutando de su propia genialidad. Le he contado historias tan tristes sobre ti y Damián que casi me hago llorar a mí mismo. Solo necesitamos que declaren legalmente muerta a Ximena y la póliza de 40 millones es nuestra. Ese imbécil construyó su fortaleza solo para que nosotros viviéramos en ella. Su fortaleza. Mi fortaleza. La que construí con sudor, con noches sin dormir, con la espalda rota, para protegerlos del mundo que a mí me había herido. Y ellos la veían como su patio de recreo, su cajero automático personal. Apagué el teléfono. La decisión estaba tomada, forjada en el fuego de esa noche. No iba a enfrentarlos. No iba a gritarles ni a exigirles una explicación. Eso era lo que ellos esperarían. Eso me convertiría en el viudo enloquecido de su narrativa. No. Yo no iba a seguir su guión. Iba a quemarlo, junto con todo su teatro. Si ellos querían controlar la narrativa, yo me convertiría en el autor de un nuevo capítulo. Uno que ellos no verían venir. Si ellos querían una tragedia, yo les daría una, pero los protagonistas no serían los que ellos pensaban. Mi primer instinto, el del viejo Damián, fue llamar a la policía. Exponerlos. Pero la voz de Bruno resonó en mi cabeza, ¿quién le va a creer? Podrían decir que el video era un montaje, que yo estaba loco de dolor. Necesitaba más. Necesitaba que cayeran en su propia trampa, que se ahogaran en su propia avaricia. Conduje de regreso a la Ciudad de México. El viaje de 2 horas se sintió como 10 minutos. Mi mente era una máquina, procesando variables, calculando riesgos, diseñando una estrategia. En el camino, paré en un centro comercial. Entré en una barbería y pedí que me afeitaran la barba de náufrago. Mientras la navaja se deslizaba por mi piel, sentí que me quitaba el peso de los últimos 3 meses. Luego, en una tienda departamental, compré ropa nueva, pantalones oscuros, una camisa de vestir, un saco. Ropa que no gritara víctima. Finalmente, en una farmacia, compré un tinte para el pelo, uno que oscurecía las canas que habían brotado en mis sienes como malas hierbas en un jardín abandonado. Cuando llegué a mi casa, la casa que se había sentido como un mausoleo, entré con un propósito. Ya no caminaba de puntillas. Mis pasos eran firmes, resonaban en el silencio. Me duché, dejando que el agua caliente se llevara la suciedad de la carretera y la mugre de la desesperación. Me vestí con la ropa nueva. Me teñí el pelo. Me miré en el espejo. El hombre que me devolvía la mirada ya no era la víctima. Sus ojos eran fríos, calculadores. Eran los ojos de un cazador. Tomé el vaso de agua de la mesita de noche de Ximena, el que había dejado allí antes de ir a Toluca. Caminé lentamente hacia el fregadero de la cocina y vertí el agua.
Vi cómo se iba por el desagüe, llevándose consigo el último vestigio de mi estúpida esperanza. El ritual había terminado. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté. Señor Damián, dijo una voz de mujer, profesional y distante. Soy la asistente del señor Campos, de Seguros Atlas. Llama para darle el pésame en nombre de la compañía y para saber si ha habido alguna novedad en la búsqueda. La pieza del tablero acababa de moverse sola, justo donde yo la necesitaba. La partida había comenzado. Gracias, respondí, y me sorprendió lo fácil que fue forzar un quiebre en mi voz, convocar al fantasma del hombre que había sido. No, ninguna novedad. Me temo que ya no la habrá. De hecho, creo que estoy listo para empezar a aceptar las cosas. Me gustaría reunirme con el señor Campos para hablar de los siguientes pasos. Por supuesto, señor Damián. ¿Mañana a las 10 le viene bien? Perfecto, dije. Allí estaré. Colgué el teléfono. La furia helada que sentía por dentro se estaba moldeando. Estaba tomando la forma de un plan. Un plan hermoso y terrible. Antes de mover la siguiente pieza en el tablero, necesitaba a alguien en mi esquina. Un consejero. Un estratega. Alguien que no solo me creyera, sino que pensara 3 movimientos por delante del enemigo. Solo había una persona en el mundo que encajaba en esa descripción, un hombre cuya mente era tan afilada como su lengua. Marqué el número de Rogelio. Sonó 2 veces antes de que contestara con su habitual brusquedad, un ladrido más que un saludo. Habla. Rogelio, soy Damián. ¿Qué pasó? ¿La encontraste? Preguntó sin preámbulos. Rogelio, mi mejor amigo desde los días de la universidad en que sobrevivíamos a base de café y sueños, odiaba las charlas triviales. Era un abogado brillante, especializado en litigios corporativos, un tiburón que disfrutaba nadando en aguas infestadas. Y lo más importante, nunca le había gustado Ximena. La toleraba por mí, pero sus ojos de analista siempre vieron a través de su fachada encantadora. Esa mujer te ve como un proyecto, no como un esposo, me dijo una vez después de demasiados tequilas. No le hice caso. Sí. La encontré, dije, mi voz plana como una lápida de granito. Hubo un silencio en la línea, un lapso de 2 segundos que se sintió como una hora. Podía imaginarlo al otro lado de la línea, en su oficina con vistas a la ciudad, deteniéndose, frunciendo el ceño, su cerebro analítico procesando no mis palabras, sino el tono con el que las dije. Sí, no suena a buenas noticias, dijo finalmente, su voz ahora cautelosa. ¿Dónde está? ¿Está bien? Está perfectamente. En un bar en Toluca. Bebiendo vino caro con su hermano. Planeando cómo gastar el dinero de mi seguro de vida. Otro silencio, esta vez más largo, más pesado, cargado de una electricidad ominosa. Repite eso. Lenta y claramente, ordenó Rogelio, su voz ahora despojada de cualquier emoción, fría y precisa como un instrumento quirúrgico. Le conté todo. El rumor vago, la búsqueda desesperada en Toluca, la escena en el bar, la conversación que grabé. Cada palabra que salía de mi boca parecía solidificar la traición, convirtiéndola de una pesadilla intangible a un hecho frío, duro y legal. Cuando terminé, Rogelio soltó una sarta de maldiciones tan creativas y viscerales que casi me habrían hecho sonreír en otras circunstancias. Hijos de la más reputísima madre, concluyó, su voz vibrando de una rabia contenida que era casi palpable a través del teléfono. Sabía que esa familia era un nido de víboras arribistas, pero esto es de otro nivel. Es maldad pura. ¿Qué hiciste? Por el amor de Dios, dime que no los enfrentaste. No. Hice algo mejor. Lo grabé todo. Bien, exhaló Rogelio, y pude escuchar el clic de su mente de abogado encendiéndose, los engranajes comenzando a girar a toda velocidad. Bien. Escúchame, Damián. A partir de este momento, tu vida anterior ha terminado. No hables con nadie. No llames a la policía. No les mandes un solo mensaje. No respondas a sus llamadas. Eres un fantasma.
Y, al mismo tiempo, eres un actor interpretando el papel de tu vida, el viudo desconsolado, al borde del colapso. ¿Entendido? Entendido. La asistente del investigador de seguros, un tal Campos, acaba de llamar. Tengo una cita con él mañana a las 10. Perfecto. Es nuestra primera jugada. Pero tienes que ser convincente, Damián. Tienes que ser el hombre que eras ayer por la mañana. Roto. Perdido. Sin esperanza. Quiero que vayas a esa reunión y llores si es necesario. No será difícil, admití, y por primera vez, un atisbo de la vieja vulnerabilidad, del dolor real, se filtró en mi voz. Una parte de mí sigue rota. La parte estúpida que la amaba. Usa eso, me aconsejó Rogelio, su voz ahora más suave. Usa ese dolor. Es real. Pero no dejes que te controle. Es tu máscara. Es tu arma. Escúchame con atención. Mañana irás a esa reunión. Le mostrarás el video a Campos. Le explicarás que no sabes qué hacer, que tienes miedo de que sea un montaje, que estás confundido y que crees que te estás volviendo loco. No le digas que tienes un plan. No le menciones que has hablado conmigo. Haz que él te proponga la solución. La gente siempre lucha más duro por las ideas que creen que son suyas. ¿Y cuál es la solución que queremos que proponga?, pregunté, siguiendo su lógica. Queremos que la aseguradora se convierta en nuestro socio silencioso y furioso. Un fraude por 40 millones de pesos, créeme, se lo tomarán de forma muy personal. Querrán atraparlos con las manos en la masa. Querrán que el proceso de reclamación siga adelante para tener un caso penal sólido como una roca. Y nosotros, por supuesto, les ayudaremos. ¿Seguir adelante? ¿Quieres que finja que reclamo el seguro? Exacto. Y más que eso. Vas a hacer algo que los dejará sin escapatoria. Vas a organizar un servicio conmemorativo para Ximena. Me quedé en silencio. La idea era tan macabra, tan retorcida, que me revolvió el estómago. Damián, escúchame, insistió Rogelio. Ellos creen que controlan la narrativa. Creen que son los directores de esta obra. El servicio conmemorativo es el escenario perfecto para arrancarles el guión de las manos y prenderle fuego delante de todos. Será el capítulo final de su historia, pero escrito por nosotros. Será público. Será humillante. Y lo más importante, será la trampa perfecta. Bruno y sus padres tendrán que asistir, tendrán que actuar, tendrán que dar discursos lacrimógenos. Y cuando estén todos reunidos, cómodos en su mentira, disfrutando de su supuesta victoria, bajaremos el telón de la forma más espectacular posible. La lógica era impecable. Era cruel, sí, pero la crueldad era el lenguaje que ellos habían elegido para comunicarse conmigo. Simplemente les estaba respondiendo en su propio idioma. ¿Y la policía?, pregunté. Campos se encargará de eso. Una vez que vea el video, coordinará todo con las autoridades de forma discreta. Esto es un delito federal. Cuando llegue el momento, no serán actores los que entren por la puerta. Hablamos durante una hora más, puliendo los detalles. Rogelio era un maestro. Pensó en todo, cómo asegurar la cadena de custodia legal del video, qué decir y qué no decir a Campos, cómo manejar las inevitables llamadas de mis suegros. Cuando colgamos, la furia helada que sentía se había transformado. Ya no era solo una emoción, era una estrategia. Tenía un guión, un director y un aliado formidable. Esa noche, por primera vez en 3 meses, dormí. No fue un sueño tranquilo, pero fue un sueño sin pesadillas. Soñé con un tablero de ajedrez. Las piezas negras, lideradas por una reina sonriente, avanzaban con arrogancia. Pero no veían que mis piezas, las blancas, no estaban jugando a la defensiva. Estaban tejiendo una red. Y por primera vez, yo estaba moviendo las piezas. Jaque. La oficina de seguros Atlas era un templo de cristal, acero y silencio corporativo, un lugar diseñado para hacer que el individuo se sintiera pequeño e insignificante. Pero por primera vez en mi vida, no me sentía pequeño.
Caminé por el vestíbulo de mármol con una lentitud deliberada, mis pasos resonando con un peso que no era mío. Mi rostro estaba cuidadosamente compuesto en una máscara de dolor agotado. Llevaba el mismo abrigo desgastado que había usado en las montañas, una reliquia de mi vida anterior. No me había peinado. Era Damián, el viudo. El papel de mi vida, y planeaba ganar un Oscar por él. El señor Campos era un hombre de unos 50 años, con un traje a medida, un reloj caro y unos ojos que parecían haberlo visto todo, desde las excusas más patéticas hasta las mentiras más elaboradas. Me recibió con una expresión de compasión profesional, perfectamente ensayada. Señor Damián, gracias por venir. Sé lo difícil que debe ser esto para usted, dijo, indicándome una silla de cuero que suspiró bajo mi peso. Me senté y me froté los ojos, un gesto que había practicado frente al espejo hasta que pareció natural. No sé qué más hacer, señor Campos. La búsqueda, no hay nada. La policía ya no tiene recursos. Creo que tengo que empezar a aceptar que se ha ido para siempre. Él asintió, su rostro era un estudio de empatía controlada. Es un paso muy valiente. Estamos aquí para ayudarle en lo que necesite. El proceso de la póliza puede esperar, por supuesto, hasta que usted se sienta preparado. No, lo interrumpí, mi voz sonaba frágil. Quizás es mejor hacerlo ahora. Cerrar capítulos. Dejar de torturarme con falsas esperanzas. Saqué mi teléfono. Pero antes de hablar de eso, hay algo que tiene que ver. No sé qué es. No sé si es real. Un amigo me lo envió anoche. Me dijo que quizás era una broma cruel, de muy mal gusto. Mi voz temblaba. Mis manos también. Era una actuación, pero estaba alimentada por un dolor muy real, lo que la hacía terroríficamente convincente. Le pasé el teléfono. No puedo volver a verlo, susurré, apartando la mirada hacia la ventana, como si la vista de los rascacielos fuera demasiado para mí. Campos tomó el teléfono con cautela, como si pudiera estar contaminado. Le di unos auriculares. Se los puso y le dio al play. Observé su rostro de reojo. Al principio, confusión. Luego, sus cejas se fruncieron. Vi cómo su mandíbula se tensaba, un músculo saltando en su mejilla. Sus nudillos se pusieron blancos alrededor del teléfono. Cuando la voz de Bruno se jactó de cómo lo estaba engañando, los ojos de Campos se clavaron en mí. Ya no había compasión en ellos. Había la mirada dura y afilada de un profesional que acaba de descubrir una plaga en su jardín perfectamente cuidado. Se quitó los auriculares cuando el video terminó. Se quedó en silencio durante un minuto entero, su mirada fija en la pantalla negra del teléfono. El único sonido en la habitación era el zumbido del aire acondicionado. Señor Damián, dijo finalmente, su voz era un susurro peligroso, despojado de toda falsedad. ¿Me está diciendo que su esposa y su cuñado han fingido su muerte para cometer un fraude de 40 millones de pesos contra mi compañía? Asentí, sin decir nada, dejando que la enormidad de la situación se asentara en la habitación como un gas venenoso. Hijos de perra, murmuró para sí mismo. Luego me miró directamente, y por primera vez vi al verdadero Campos, un hombre implacable. Necesito una copia de este video. Inmediatamente. Y necesito su palabra de que no le dirá a nadie sobre esto. A nadie. ¿Entendido? Sí, señor. Pero, ¿qué vamos a hacer? Si los confronto, lo negarán todo. Usted no va a hacer nada, me cortó, su mente ya trabajando a toda velocidad, trazando líneas de ataque. Usted va a seguir con su vida. O, mejor dicho, con la vida que ellos creen que está viviendo. Va a iniciar el proceso de reclamación de la póliza. Mañana. Va a presentar todos los papeles. Y nosotros vamos a cooperar. ¿Cooperar?, pregunté, fingiendo una sorpresa que no sentía. Para construir un caso de fraude de esta magnitud, necesitamos que cometan el fraude, explicó, su voz ahora llena de una energía depredadora. Necesitamos que presenten la reclamación, que firmen los documentos, que intenten cobrar el dinero. Necesitamos atraparlos en el acto, con pruebas irrefutables.
Coordinaré esto con las autoridades federales. De forma discreta. A partir de ahora, ellos estarán observando cada uno de sus movimientos. Era exactamente como Rogelio había predicho. Le había dado el problema y él me estaba ofreciendo mi propia solución en bandeja de plata. No sé si puedo hacerlo, dije, bajando la cabeza, interpretando mi papel hasta el final. Tener que verlos, hablar con ellos, fingir. Tendrá que hacerlo, dijo Campos con una firmeza que no admitía réplica. Piense en ello como una última cosa que puede hacer por la justicia. Por la verdad. Y, francamente, por mi compañía. No nos gusta que nos roben. Salí de su oficina con una copia de seguridad del video en manos de la aseguradora y con un plan de acción en marcha, ahora respaldado por el poder de una corporación multimillonaria y la ley. El siguiente paso era el más difícil, el más nauseabundo, enfrentar a los actores secundarios de esta farsa. Llamé a mis suegros esa misma tarde. Hernán, dije, mi voz sonaba hueca y rota por teléfono. He estado en la aseguradora. He iniciado los trámites. Y he tomado otra decisión. Voy a organizar un servicio conmemorativo para Ximena. Necesito cerrar este capítulo. Necesito un final. Hubo una pausa en la línea, probablemente para contener su alegría, y luego la voz de mi suegro, rebosante de falsa emoción. Oh, Damián. Qué valiente eres. Qué fuerte. Por supuesto, hijo. Es lo correcto. Elvira y yo te apoyaremos en todo lo que necesites. 2 días después, estaba sentado en su lujosa sala de estar, un lugar que siempre me había hecho sentir como un intruso, discutiendo los detalles del funeral de su hija viva. Bruno también estaba allí, más sombrío y solidario que nunca, poniéndome una mano en el hombro cada pocos minutos. Asegúrate de que sea elegante, Damián, dijo Elvira, mientras seleccionaba fotos de Ximena para el memorial, descartando las que no la favorecían. A mi niña le gustaban las cosas bonitas. Lirios blancos. Cientos de ellos. Y la música, añadió Bruno. Deberíamos poner sus canciones favoritas. Para recordarla como era. Llena de vida. Alegre. Me senté allí, asintiendo, tomando notas en una libreta, mientras ellos, con un entusiasmo macabro, planeaban la celebración de su propio crimen. Discutían sobre las flores, el lugar, la lista de invitados. Cada palabra era una tortura, pero también era un paso más hacia el final. He estado pensando, dije en un momento, mirando directamente a Bruno. Después de esto, cuando todo se resuelva con el seguro, creo que crearé una fundación en nombre de Ximena. La Fundación Ximena para familias de personas desaparecidas. La mirada en los ojos de Bruno fue imperceptible para sus padres, pero no para mí. Vi un destello de pánico puro, de avaricia indignada. La idea de que su dinero fuera a parar a una obra de caridad era claramente inaceptable. Es una idea muy noble, cuñado, dijo, recuperando la compostura a una velocidad impresionante. Pero quizás deberías esperar. Tomarte un tiempo para ti. Viajar. Sanar. No tomar decisiones financieras importantes cuando estás tan vulnerable. Sí, asintió Elvira rápidamente, apoyando a su hijo. No tomes decisiones precipitadas con el dinero. Ximena querría que tú fueras feliz primero. Estaba hecho. La trampa estaba puesta. Los actores estaban en sus posiciones, ensayando sus líneas sin saber que el guión había cambiado. El telón estaba a punto de levantarse para el acto final. Y yo, el director de esta tragedia, solo tenía que esperar a que llegara la noche del estreno. El Salón de los Espejos del Hotel Marquis era un lugar donde la gente celebraba bodas y bautizos, un espacio bañado en luz dorada y el reflejo infinito de la felicidad. Esa noche, lo había transformado en el escenario más elegante y melancólico que el dinero podía comprar. Cientos, quizás miles, de lirios blancos, las flores favoritas de Ximena, llenaban el aire con su aroma dulce y pesado, casi sofocante, como el perfume de una mentira hermosa. Un cuarteto de cuerdas tocaba adagios de Bach y Albinoni en una esquina, sus notas tristes tejiendo un tapiz sonoro de duelo.
Y en el centro del escenario, presidiendo la farsa, un gran retrato de Ximena, una foto de nuestras últimas vacaciones, sonriendo, con la misma mirada brillante y vacía que había visto en el bar. Estaba de pie en la entrada, recibiendo a los invitados. Amigos, familiares, socios de negocios. Todos venían a mí con sus caras compungidas, sus abrazos torpes, sus susurros de lo siento mucho, estamos contigo y qué fuerte eres. A cada uno le respondía con un asentimiento silencioso, una mirada perdida, una palabra ahogada. Mi actuación era impecable, pulida por 3 meses de práctica involuntaria. Estaba tan metido en el papel del viudo roto que una parte de mí, una parte que odiaba, casi se lo creía. Observaba a la gente. Podía ver la diferencia. Algunos, mis amigos, mis empleados, algunos familiares lejanos, mostraban un dolor genuino en sus ojos. Otros, el círculo íntimo de Ximena, sus amigas de compras y fiestas, tenían una tristeza superficial, más preocupadas por cómo se veían en sus vestidos de luto que por la supuesta pérdida. Mis suegros llegaron, vestidos de un luto riguroso y carísimo, como si fueran los protagonistas de una ópera. Elvira, con un velo de encaje negro cubriendo su rostro, se aferró a mi brazo, sus uñas pintadas de rojo clavándose ligeramente en mi saco. Es un homenaje precioso, Damián. Absolutamente perfecto. A nuestra niña le habría encantado, susurró, su aliento olía a menta y a victoria. Hernán me dio una palmada en el hombro, sus ojos brillando, no de lágrimas, sino de una codicia apenas disimulada. Estaban a un paso de ser millonarios. Podían saborearlo. Bruno fue el último en llegar. Dramático, como siempre. Me abrazó con fuerza, un abrazo de oso falso y sofocante. Aguanta, campeón, me susurró al oído, su voz era una mezcla de consuelo y conspiración. Ya casi termina todo. Oh, no tienes ni idea de cuánta razón tienes, pensé, sintiendo una oleada de hielo recorrer mi columna vertebral. El salón se llenó. Vi a Rogelio en una mesa al fondo, serio, impasible, dándome un casi imperceptible asentimiento. Cerca de la salida, vi a 2 hombres discretos con trajes que no encajaban del todo. Eran los detectives que el señor Campos había asignado. El público estaba listo. Los verdugos estaban en posición. El maestro de ceremonias, un hombre que había contratado por su voz grave y solemne, subió al escenario e invitó a algunas personas a compartir sus recuerdos. Las amigas de Ximena subieron, una por una, llorando, contando anécdotas triviales sobre viajes a Tulum, compras en Mazarik y fiestas interminables. Pintaban la imagen de una mujer superficial, exactamente la que yo había descubierto que era. Luego, Hernán, mi suegro, habló de su pequeña princesa con una voz temblorosa que merecía un premio de la Academia. Habló de su alma sensible y de cómo el mundo era demasiado cruel para un espíritu tan libre. Cada palabra era una daga envenenada para mí, el hombre que había financiado esa libertad. Y entonces, llegó el momento estelar. El acto principal antes del gran final. Y ahora, anunció el maestro de ceremonias, damos la bienvenida a su amado hermano, el pilar de su vida, Bruno, para que comparta unas palabras. Bruno subió al podio. Se aclaró la garganta, sacó unas notas del bolsillo de su chaqueta y miró a la multitud con ojos llorosos. Su actuación fue magistral. Habló de su infancia con Ximena, de cómo la protegía, de sus sueños compartidos. Habló de su conexión inquebrantable, un lazo que ni la muerte puede romper. Y luego, se giró hacia mí, su rostro una máscara de dolor fraternal. Y quiero hablar de Damián, dijo, su voz cargada de una emoción que hizo que la gente sacara sus pañuelos. Nunca he visto a un hombre amar a una mujer como Damián amaba a mi hermana. En estos últimos 3 meses, he sido testigo de una fuerza, una devoción que me ha dejado sin palabras. Mientras otros nos derrumbábamos, él se mantuvo firme. Buscó cuando ya no había esperanza. Damián, eres un ejemplo para todos nosotros. Y sé, donde quiera que esté Ximena, que está en paz sabiendo que la amaste hasta el final. Eres más que un cuñado. Eres un verdadero hermano para mí. El salón estalló en un murmullo de admiración y compasión. La gente asentía, conmovida.
Vi a mi suegra secándose una lágrima, esta vez quizás una lágrima real de orgullo por la increíblemente convincente actuación de su hijo. Bruno bajó del podio y me abrazó de nuevo, esta vez para las cámaras de los teléfonos que ya estaban grabando. Lo siento, me susurró. Sentí una oleada de repulsión tan intensa que tuve que contenerme para no vomitar sobre sus zapatos de diseñador. Finalmente, me tocaba a mí. Caminé hacia el podio, cada paso se sentía pesado, deliberado. El silencio en la sala era absoluto, denso. Todos los ojos estaban puestos en mí, el trágico protagonista de la noche. Ajusté el micrófono. Miré el retrato de Ximena. Luego miré a Bruno, a Hernán, a Elvira, sentados en primera fila, mirándome con una mezcla de lástima y expectación triunfante. Gracias a todos por venir, empecé, mi voz era un susurro ronco, apenas audible. Gracias por sus palabras, Bruno. Significan mucho para mí. Hice una pausa larga, como si luchara por encontrar las palabras, por contener un sollozo. He pasado los últimos 3 meses perdido en un mar de preguntas sin respuesta. Pero en la oscuridad, uno a veces encuentra una extraña claridad. Recordé una conversación que tuve con Ximena hace mucho tiempo. Me dijo que su mayor sueño era vivir una vida sin preocupaciones, una vida de libertad absoluta, de viajes, de lujo. Una vida, como la que se vive en Cancún. Al decir Cancún, vi un destello de pánico en los ojos de Bruno. Un cambio casi imperceptible, un tic en su párpado, pero yo lo vi. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. Continué, mi voz ganando fuerza, perdiendo el temblor, adquiriendo un filo frío. Ella quería una vida de película. Una historia con un gran giro argumental, me dijo una vez. Y yo, en mi dolor, me di cuenta de que la mejor manera de honrar su memoria era darle exactamente eso. Un final inolvidable. La confusión empezó a extenderse por el rostro de mis suegros. La gente en el público se inclinaba hacia adelante, sus expresiones cambiando de la pena a la intriga. Ximena siempre fue una mujer moderna, dije, una sonrisa helada comenzando a formarse en mis labios, una sonrisa que no llegó a mis ojos. Y creo que un homenaje tradicional, con viejas fotos y discursos tristes, no le haría justicia. Así que, en lugar de más palabras, he preparado una pequeña presentación. Un cortometraje, si quieren. Un tributo a su espíritu aventurero. Por favor, apaguen las luces. Me giré y le hice una señal al técnico de video que había contratado, un joven profesional que no sabía nada, solo que debía seguir mis instrucciones al pie de la letra. Las luces del salón se atenuaron, dejando solo la luz del escenario sobre mí. Y detrás de mí, la pantalla gigante que había estado mostrando un bucle de fotos sonrientes de Ximena, parpadeó y se volvió negra. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. La expectación era eléctrica. Esto, dije al micrófono, mi voz ahora resonando en la oscuridad, clara, fuerte y llena de una calma aterradora, es la verdadera historia de los últimos 3 meses de Ximena. Y entonces, la pantalla cobró vida. La primera imagen en la pantalla fue la de la entrada de un bar, con un letrero de neón parpadeante que decía la última copa. El sonido era claro, casi de calidad de estudio gracias al micrófono de mi teléfono, música de banda, risas estridentes, el tintineo de vasos. La cámara temblaba ligeramente, un detalle que, lejos de parecer amateur, añadía una capa de realismo crudo, de urgencia, a la escena. La cámara hizo un paneo lento y deliberado por el local abarrotado, y luego se detuvo, enfocando con una precisión cruel. Enfocada en el centro de la pantalla, estaba Ximena. Un jadeo colectivo, un sonido agudo y sibilante, recorrió el salón. No era una foto. Estaba viva, moviéndose, bebiendo de una copa de vino tinto. Llevaba el vestido negro y el bronceado de una mujer de vacaciones, no el aspecto pálido y asustado de una víctima de la montaña. Y a su lado, con el brazo sobre su hombro, estaba Bruno. Si el jadeo inicial fue de sorpresa, lo que siguió fue un silencio de pura, atónita incredulidad. Vi a mi suegra, Elvira, llevarse una mano a la boca, sus ojos desorbitados fijos en la pantalla, su máscara de dolor resquebrajándose para revelar el pánico que había debajo.
Hernán parecía haberse convertido en piedra, su boca ligeramente abierta, su cara perdiendo todo el color. Y entonces, el audio. La voz de Bruno, clara y arrogante, llenando el salón: ese idiota debe seguir buscándote en la nieve, llorando como un niño perdido. Está demasiado ocupado siendo el mártir para pensar con claridad. El silencio se rompió. Un murmullo furioso, como el de un enjambre de avispas, empezó a crecer en la sala. La gente se giraba para mirar a la primera fila, sus rostros una mezcla de shock y asco. Las amigas de Ximena, que minutos antes lloraban su pérdida, ahora miraban a Bruno como si fuera un monstruo, un demonio que acababa de quitarse la máscara. La cámara en el video hizo zoom, acercándose a sus rostros sonrientes, y la conversación continuó: cada palabra era una sentencia de muerte social. La mención del seguro, de los 40 millones de pesos, de cómo me estaban engañando a mí y al pobre investigador Campos. Y la frase final, la que selló su destino, resonó en los altavoces con una claridad brutal, cada sílaba goteando desprecio: ese imbécil construyó su fortaleza solo para que nosotros viviéramos en ella. Bruno se levantó de su silla de un salto, derribándola en el proceso. Es una mentira. Es un montaje. Damián está loco, gritó, su cara pálida como un fantasma, sus ojos buscando desesperadamente una salida, una negación plausible. Pero nadie le escuchaba. El video terminó, y la pantalla se quedó en negro, pero la imagen de su traición quedó grabada a fuego en la retina de todos los presentes. Las luces del salón se encendieron de golpe, cegadoras, exponiendo la cruda realidad. Me quedé en el podio, observando el caos. El caos que yo había sembrado, regado y ahora estaba cosechando. Como pueden ver, dije al micrófono, mi voz tranquila y firme en medio del tumulto, un ancla de calma en un mar de histeria: mi esposa no murió en la montaña. Murió aquí mismo, en este video. Asesinada por la avaricia y la traición de su propia familia. Este servicio conmemorativo no es para ella. Es para el amor y la confianza que yo tenía, que hoy finalmente entierro. Bruno intentó correr hacia la salida, empujando a la gente, su pánico era total. Pero su camino fue bloqueado. Las puertas principales del salón se abrieron de par en par. Pero no eran invitados tardíos. Eran el señor Campos, con una expresión de satisfacción profesional. Rogelio, con una sonrisa sombría. Y los dos detectives que había visto antes, ahora con sus placas colgando del cuello, visibles para todos. Bruno, dijo uno de los detectives, su voz no admitía discusión, cortando el ruido como un cuchillo. Hernán. Elvira. Están detenidos bajo sospecha de conspiración para cometer fraude y tentativa de homicidio por omisión de auxilio. Elvira soltó un grito agudo, estridente, como un animal atrapado en una trampa de acero. Hernán se desplomó en su silla, su rostro era una máscara de cera gris, un hombre que veía su mundo entero, construido sobre mentiras y apariencias, implosionar en tiempo real. Bruno luchó, gritando obscenidades, acusándome, pero los detectives lo inmovilizaron con una eficiencia profesional y le pusieron las esposas. El clic de las esposas al cerrarse fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en mi vida. La gente sacaba sus teléfonos, grabando, la humillación de la honorable familia ahora inmortalizada para las redes sociales, para la eternidad digital. Mientras se llevaban a Bruno, sus ojos se encontraron con los míos. En ellos no vi arrepentimiento. Vi un odio puro, animal. El odio de un depredador que ha sido superado en astucia por su presa. Le sostuve la mirada, sin parpadear, hasta que lo sacaron del salón. Y en ese momento, supe que no había sido solo justicia. Había sido una ejecución. Una ejecución pública de su reputación, de su arrogancia, de su mentira. Lo que nadie en el salón sabía era que el acto final de la obra se estaba desarrollando simultáneamente a kilómetros de distancia. Otro equipo de policía, coordinado por Campos, entraba sin llamar en la suite presidencial de un hotel de lujo en la Riviera Maya. Encontraron a Ximena junto a la piscina privada de la azotea, con una copa de champán en una mano y un catálogo de yates en la otra, esperando la llamada de Bruno que le confirmaría que eran millonarios. Su sorpresa, me contaron después, fue total.
El champán se derramó. El catálogo cayó al agua. No tuvo tiempo de correr. No tuvo tiempo de inventar otra mentira. El juego, para ella también, había terminado. Jaque mate. Me bajé del podio. Rogelio se acercó y me puso una mano en el hombro. Se acabó, Damián, dijo en voz baja. Asentí. Miré el salón, los lirios blancos que de repente olían a podredumbre, el retrato sonriente de Ximena que ahora parecía una burla. Había construido el escenario perfecto para su caída. Y ahora, era hora de demolerlo y empezar a construir algo nuevo. Algo solo para mí. La noche del servicio conmemorativo no fue el final, fue la detonación. Lo que siguió fue la onda expansiva, una guerra que se libró no en las montañas ni en los tribunales, sino en los titulares, en las conversaciones de café y en el veneno de las redes sociales. La batalla legal y criminal sería larga y tediosa, pero la batalla por la opinión pública fue una victoria instantánea, brutal y aplastante. A la mañana siguiente, la historia estaba en todas partes. Los videos grabados por los invitados, temblorosos y de mala calidad, se habían vuelto virales. El funeral falso, titulaba un periódico de circulación nacional con una foto de Bruno siendo esposado. Viudo engañado expone a familia de estafadores en vivo, decía otro. Mi cara y la de Ximena estaban en todos los noticieros, en todos los portales de Internet. Pero la narrativa, la que Bruno estaba tan seguro de controlar, era irrevocablemente mía. Yo era el héroe trágico, la víctima que se había levantado de sus propias cenizas para impartir una justicia poética. Ellos eran los villanos de telenovela, tan descarados y avariciosos que parecían una caricatura. La honorable familia de Ximena, que había construido su identidad sobre una fachada de clase, linaje y respetabilidad, vio cómo su mundo se derrumbaba en cuestión de horas. Amigos de toda la vida dejaron de contestar sus llamadas. Los clubes sociales exclusivos a los que pertenecían les revocaron la membresía citando cláusulas de conducta impropia. Sus socios de negocios, temiendo la toxicidad de la asociación, cortaron lazos de la noche a la mañana. Se convirtieron en parias, en leprosos sociales. Su apellido, antes un símbolo de estatus, ahora era sinónimo de vergüenza y ridículo. La fortaleza de su reputación, construida sobre arena y mentiras, se la llevó la marea de la verdad. Mi empresa, por otro lado, experimentó un efecto inesperado y surrealista. Clientes potenciales y antiguos me llamaban, no solo para ofrecerme su apoyo, sino para hacer negocios. Un hombre con su integridad, su paciencia y su mente estratégica es exactamente con quien queremos construir, me dijo un desarrollador importante, cerrando un trato por el que llevaba meses luchando. Mi tragedia personal se había convertido, irónicamente, en la mejor campaña de marketing que jamás hubiera imaginado. La fortaleza que había construido para proteger a Ximena, ahora me protegía a mí de las ruinas de nuestro matrimonio. Pero la victoria no vino sin su propio ejército de problemas. Empezaron a llegar las llamadas y los mensajes de los monos voladores, como los llamaba Rogelio con desprecio. Las amigas de Ximena, las mismas que habían llorado lágrimas de cocodrilo en el funeral, ahora me llamaban para atacarme, convertidas en furiosas defensoras de una causa perdida. ¿Cómo pudiste ser tan cruel, Damián?, me gritó una de ellas por teléfono, su voz chillona de indignación. La humillaste públicamente. Era tu esposa. Tenías que haber pensado en su honor. Podrías haberlo arreglado en privado. En privado, respondí con una calma que la enfureció aún más. ¿Como el plan de robarme 40 millones de pesos que tramaron en privado? ¿O la decisión de dejarme buscar su cadáver en la nieve durante 3 meses que tomaron en privado? Dime, ¿cuál es el protocolo de honor para eso? Colgó. Otra, más sutil, me envió un mensaje larguísimo por WhatsApp, lleno de justificaciones psicológicas baratas. Ximena estaba desesperada, se sentía atrapada en una jaula de oro. Bruno tiene una mala influencia sobre ella, siempre la ha manipulado. Ella te amaba, Damián, pero estaba confundida. Merecía compasión, no esta ejecución pública. No respondí. Simplemente bloqueé su número. Y el siguiente. Y el siguiente.
Construye un muro de silencio digital, una fortaleza impenetrable contra su lógica retorcida y su lealtad tóxica. No tenía energía para discutir. No tenía interés en sus excusas. Había pasado la etapa del debate. Estaba en la etapa de las consecuencias. La consecuencia más extraña y liberadora fue el silencio de mi propia casa. Durante meses, había sido un silencio lleno de ausencia, de esperanza y de dolor. Un silencio que gritaba su nombre. Ahora, era un silencio de vacío. Un espacio limpio. Caminaba por las habitaciones y ya no veía los fantasmas de nuestros recuerdos. Veía paredes que podía pintar de otro color, muebles que podía cambiar, espacios que podía llenar con mi propia vida. Veía un lienzo en blanco. Una semana después del evento, dediqué un sábado entero a empaquetar todas las pertenencias de Ximena. Su ropa cara, sus zapatos de diseñador, sus joyas, sus fotos. No lo hice con rabia, sino con una eficiencia metódica, casi quirúrgica, como un empleado de mudanzas desalojando una propiedad. Lo metí todo en cajas, las sellé con cinta adhesiva y las dejé apiladas en el garaje. No sabía qué haría con ellas, pero sabía que no podían seguir contaminando mi espacio, mi aire. Mientras limpiaba su mesita de noche, encontré un pequeño diario de cuero rojo que no sabía que tenía. Mi primer impulso fue quemarlo sin leerlo, arrojarlo a la chimenea junto con los últimos vestigios de nuestro matrimonio. Pero la curiosidad, o quizás una necesidad masoquista de entender la profundidad del abismo, me pudo. Lo abrí. La mayoría eran anotaciones triviales, fiestas, quejas sobre el servicio en restaurantes, listas de deseos. Pero las últimas páginas, escritas en las semanas previas a su desaparición, eran un veneno puro, destilado. 15 de octubre. Bruno tiene razón. Damián me ahoga con su amor. Es un amor de clase trabajadora, pesado, predecible, aburrido. Un amor que paga las cuentas pero no enciende el alma. Yo nací para algo más. Merezco brillar, no ser el adorno de la fortaleza de un constructor. El plan es arriesgado, pero la recompensa es la libertad. Y 40 millones de pesos, claro. Eso ayuda a ser libre. Pobre Damián. Tan bueno, tan trabajador. Nunca sabrá que lo golpeó. Cerré el diario. No sentí nada. Ni dolor, ni sorpresa. Solo una fría y dura confirmación. La mujer que había amado no existía. Quizás nunca existió. Era una construcción, una ilusión que yo mismo había ayudado a edificar. Y yo, finalmente, estaba libre de ella. Libre de verdad. Pasaron los meses. La tormenta mediática se calmó, convirtiéndose en el eco de un escándalo pasado, una de esas historias que la gente recuerda vagamente con un ¿te acuerdas de aquellos? El proceso legal, sin embargo, avanzaba con la lentitud implacable y trituradora de la justicia. Con el video, el diario de Ximena y el testimonio del señor Campos, el caso contra ellos era sólido como una roca. Se enfrentaban a cargos federales por fraude, perjurio y asociación delictuosa. Sus padres, Hernán y Elvira, fueron acusados como cómplices por su participación activa en el engaño. La venta de sus propiedades para pagar a los mejores abogados apenas cubría los costos. Su caída no fue solo social, fue financiera, total y definitiva. Mi divorcio se finalizó rápidamente, en una sala de tribunal fría e impersonal. En la sala del tribunal, Ximena me miró. Era la primera vez que la veía cara a cara desde la noche del bar. Parecía más pequeña, demacrada, como una flor cortada que se ha dejado sin agua demasiado tiempo. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por un miedo palpable y desesperado. Buscó en mis ojos algo, quizás piedad, quizás una chispa del hombre que la había amado y que habría hecho cualquier cosa por ella. No encontró nada. Mi mirada era la de un extraño. Un extraño que estaba firmando los papeles para borrarla legalmente de su vida, así como ella había intentado borrarlo a él de una forma mucho más cruel. Cuando el juez declaró el matrimonio disuelto, sentí un peso levantarse de mis hombros, un peso que no sabía que seguía cargando.
Mi vida, mientras tanto, se reconstruía sobre cimientos más sólidos, cimientos que yo mismo había probado. La empresa prosperaba más que nunca. Me mudé a un nuevo apartamento, uno más pequeño, más moderno, en el corazón de la ciudad, un lugar sin los fantasmas de una vida anterior. Vendí la casa, el símbolo de esa fortaleza fallida, y con ella, dejé ir el pasado. El nuevo dueño la demolió para construir un edificio de apartamentos. Me pareció un final apropiado. Una tarde, meses después de que todo terminara, estaba en mi nueva oficina, una con una vista panorámica de la ciudad que se extendía hasta los volcanes. El sol se ponía, pintando el cielo de naranja y púrpura. Rogelio entró sin llamar, como siempre, con una botella de tequila reposado y 2 vasos. Para celebrar, dijo, sirviendo el líquido ambarino. ¿Celebrar qué?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Que hoy sentenciaron a Bruno y a Ximena. Varios años de prisión. Que sigues de pie. Que ganaste. Que eres libre. Chocamos los vasos. El tequila quemó mi garganta, pero fue un ardor limpio, purificador. ¿Sabes qué es lo más irónico?, le dije, mirando las luces de la ciudad encenderse una a una, como estrellas artificiales. Construí esa empresa, esa casa, esa vida, todo para sentirme seguro. Para protegerme del miedo a la pobreza, al fracaso, a la vergüenza de mi niñez. Pensaba que la fortaleza estaba hecha de ladrillos y dinero. ¿Y no lo está?, preguntó Rogelio, recargándose en el ventanal. No, respondí, girando el vaso en mi mano. La traición de Ximena me enseñó una lección brutal y necesaria. La verdadera fortaleza no es lo que construyes a tu alrededor para mantener el mundo a raya. Es lo que sobrevive dentro de ti cuando todo lo demás se derrumba. Es la capacidad de ver la verdad, por más fea que sea. Es la claridad para trazar un plan cuando estás rodeado de caos. Es la voluntad de protegerte a ti mismo, incluso de las personas que amas. Esa es la única fortaleza que importa. La que nadie te puede quitar. Nos quedamos en silencio, viendo cómo la noche envolvía la ciudad. Ya no sentía odio. El espacio que la rabia y el dolor habían ocupado durante tanto tiempo ahora estaba lleno de una paz tranquila y dura, una paz ganada a pulso. Era la paz de un sobreviviente. La familia de mi exesposa, lo que queda de ella, todavía le dice a quien quiera escucharlos que fui un monstruo sin corazón que destruyó sus vidas por dinero. Dicen que un hombre de verdad, un hombre con clase, se habría divorciado en silencio para evitar el escándalo, que habría protegido el honor de la familia. Dicen que mi venganza fue desproporcionada, cruel, innecesaria. Pero yo creo que hay mentiras tan tóxicas, tan corrosivas, que no pueden ser simplemente barridas bajo la alfombra. Necesitan ser expuestas a la luz del sol, sin importar cuán doloroso sea. Necesitan ser purgadas con fuego, para que no puedan envenenar a nadie más. Así que les pregunto a ustedes, los que han escuchado mi historia, ¿hice mal? ¿Fui el malo?